buenas noches, Cochabamba. Sean bienvenidos a este espacio de televisión universitaria en el que vamos abordando temas de suma importancia, temas relevantes y que por supuesto en esta oportunidad tienen que ver con el contexto. Estamos en un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y vamos a hacer un conversatorio como corresponde. Esta vez me acompaña Claudia Calcina. Ella es investigadora del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Ella va a ser mi copresentadora. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenas noches, Alex. Muchas gracias y bueno, saludar a todos y todas quienes están viendo este programa especial. Muy bien, para poner en contexto, tenemos que trasladarnos a un 8 de marzo de 1857, ¿no es cierto? Cuando fallecieron cerca de 100 mujeres trabajadoras de empresas textiles. Así es, Alex, es importante conmemorar esta fecha tan especial porque nos sirve para poder analizar el recorrido histórico que las mujeres han hecho en diferentes movimientos organizados hasta la consecución de una serie de derechos. Bueno, se gestaba una conferencia, una asamblea de mujeres socialistas en Copenhague y determinaban que se tenía que realizar el Día de la Mujer a raíz de una serie de injusticias, sobre todo laborales, que estaban sufriendo en ese entonces. Y además, ojo, que fallecieron también 123 mujeres de la Triangle Shirtwaist, una empresa también de textiles, en 1911, un 25 de marzo. Terrible, por supuesto. Estas mujeres, ojo, murieron calcinadas dentro de la empresa. Algunos argumentan que el dueño de la empresa, como forma de represalia por las medidas de presión que estaban ejerciendo ellas, por las protestas, pidiendo una reivindicación laboral justa, es que cerró las puertas de la fábrica y le prendió fuego. Claro, se descontroló todo esto y 123 mujeres fallecieron, además de 20 varones. Entre las mujeres, todas de 14 a 23 años. Realmente terrible, una tragedia. Sí, estos antecedentes históricos nos dan cuenta de estos hitos que han sucedido y razón por la que en 1975 la ONU declara el Día Internacional de la Mujer con diferentes reivindicaciones a lo largo del mundo. Y es importante también partir de algunos datos del contexto nacional porque a pesar del avance normativo, de la reducción de ciertas brechas de género, todavía en Bolivia 4 de cada 10 mujeres viven en pobreza, de cada 10 personas que se jubilan, 2 solamente son mujeres. El 56% de mujeres en Bolivia ganan menos de 1.000 bolivianos al mes. Hablando de datos de educación, en promedio las mujeres rurales estudian 5.8 años de estudio. En datos de participación política de todos los gobiernos municipales, solo el 6.5% está a cargo de mujeres como alcaldesas, ¿no? Y si hablamos más aún de datos de violencia, lamentablemente somos el país con la tasa más alta de feminicidio en Sudamérica, pero de América Latina somos el segundo país que tiene las tasas más altas de violencia sexual, además de la impunidad y de muchas otras problemáticas que seguramente estaremos abordando con nuestras invitadas. A propósito, tenemos un panel muy selecto de damas que nos acompañan en esta oportunidad. Les damos la cordial bienvenida. María Esther Pozo, vicerrectora de nuestra Casa de Estudios Superiores. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, también contamos con la presencia de Roxana Neri, quien ha sido autoridad departamental y también municipal. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña una representante del colectivo Mujeres de Fuego, también una amiga de la casa, Ángela Nogales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y feliz de compartir acá con las señoras que realmente han sido muy representativas en su ámbito. Muchas gracias. Bueno, en este conversatorio lo dijimos en un inicio, tenemos que contextualizar qué es lo que pasaba antes del siglo XVIII con la situación de la mujer. ¿Cuál era la situación de la mujer antes del siglo XVIII cuando se sucedieron esta serie de movilizaciones por las reivindicaciones laborales? Le pasamos la pregunta, por favor, a la vicerrectora de nuestra universidad, María Esther Pozo. Adelante, doctora. Por supuesto que este siglo representa una subordinación muy grande para las mujeres, ¿no? Las mujeres no teníamos los espacios que ahora tenemos, estábamos reducidas al espacio privado y a determinadas funciones dentro de la sociedad. La educación, la historia y muchos otros temas no eran tomadas en cuenta las mujeres, ¿no?
Y yo creo que esta lucha que se inicia el 8 de marzo, en realidad debería representar el Día del Trabajo, porque ha sido una lucha por reducir las horas del trabajo. Pero también esto demuestra una exclusión de las mujeres de la historia y de no haber sido tomado en cuenta de esa manera. Tuvo que ser otra mujer la que propone que se asuma que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer, y justamente en honor a la presencia de su trabajo, como era en las fábricas que da inicio, ¿no? Claro, injusticias, ¿no es cierto? Así En es. cuanto a las horas de trabajo, como usted hace referencia, Así es. y también en cuanto al sueldo, a la remuneración, que era bastante baja en comparación de los hombres. Sí, es todo un conjunto de derechos en cuanto a lo laboral. Sin embargo, también hay otra serie de reivindicaciones y ahí vamos analizando la segunda pregunta y haciendo este recorrido histórico, desde luego, ¿cuáles fueron los cambios que se dieron durante esta lucha y sobre todo a partir de la reivindicación de los derechos en el siglo ya XIX? Y es una pregunta para Roxana Neri. Bueno, fundamentalmente la presencia de las mujeres ya en el ámbito laboral, digamos en las fábricas, en los espacios que hubieran estado fuera del hogar, lo primero eran las horas y las condiciones en las que ellas trabajaban. Entonces, habiendo tenido esta formidable lucha que hoy en día la estamos valorando y homenajeando, se empezó todo este proceso de mejora o de supuesto cambio. Y digo supuesto porque en realidad, paradójicamente, a pesar de que esto ha sido el año 1857, cuando reventó ya en un momento de desesperación, hoy en día todavía arrastramos todos estos temas de las condiciones y las horas en las que las mujeres le brindamos el aporte laboral a la sociedad y o al hogar. Entonces, si bien, digamos, nominalmente ha habido este inicio en el proceso, por lo menos se ha sentado institucionalmente determinadas cosas, determinados cambios, hoy en día todavía adolecemos de aquello. Pero fundamentalmente a la respuesta fueron las condiciones y las horas de trabajo que las mujeres habrían reclamado aquella vez. Bueno, en realidad hasta el día de hoy es increíble que las mujeres tengamos que salir, porque las movilizaciones de las mujeres han sido sumamente escuchada, en una sola voz se han hecho escuchar, y rescatamos ahora, ¿no?, la lucha que aquella vez han realizado, y sí, efectivamente han habido cambios. Las mujeres están ya en papeles protagónicos, económicamente también podemos decir que todavía hay una brecha salarial, aún todavía se puede vivir, pero todavía vemos que no hay esa paridad y esa alternancia que se debería de vivir aún. Si bien están en lugares representativos, pero no tienen carteras realmente fuertes como tienen los varones, y es de lamentar porque solamente han habido ya 2 presidentas a nivel Bolivia. Entonces tenemos que empezar las mujeres nuevamente, o ahora tenemos que empezar a tocar lugares representativos, no solamente los varones, porque tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas ideologías, entonces podemos también cubrir esos espacios. Bueno, y ojo, hace unos años atrás teníamos mujeres tomando las riendas de gobiernos. Estamos hablando de Chile, hablamos de Brasil, Bolivia también se ha sumado. Es importante destacar esta etapa que estamos viviendo, esta etapa de transformación. Así es. Yo creo que en realidad, digamos, se la trata de catalogar incluso a la mujer como una reserva moral. Por lo tanto, el tener una mandataria mujer como que da una esperanza a un país. No vamos a entrar en el debate cuántas lo hicieron bien, en qué resultados quedaron. A nivel Latinoamérica hemos tenido tal vez no los mejores resultados. Sin embargo, solo el hecho de que la sociedad en su conjunto vea como una esperanza, vea como una alternativa real hoy en día, en pleno siglo XXI, a la presencia de las mujeres, es una tendencia que debemos fortalecerla, enriquecerla, y por supuesto, y esto implica también que las mujeres, en ese desafío y esa exigencia que nosotros tenemos en estos últimos siglos, de decir, denos nuestro lugar, también la mujer debe hacer homenaje y honor
a esa reserva moral que la sociedad trata de tenerla, pero sobre todo en un tema de formación, de capacidad, no dejar de capacitarnos, no dejar de formarnos, porque esta justicia, se puede decir, que en realidad requiere la mujer de ocupar los cargos de decisión que le corresponden, no es una dádiva de la sociedad o de los varones, es un tema que sí debe suceder en una sociedad. ¿De acuerdo? Yo creo que esta situación que tú mencionas de la presencia de las mujeres no está en el aire. Es un proceso que se ha dado a través de las luchas de las mujeres. Y hay una larga historia de los movimientos de mujeres que podemos visibilizar ya tanto en el norte como en América Latina. Y para hablar de la presencia de las mujeres, no es que un sistema machista dice, bueno, ahora les daremos a las mujeres, creeremos que ellas tienen más moral o son más honestas. Es una lucha que se inicia en los países con mujeres que van a reivindicar paridad y alternancia, por ejemplo, y que en los últimos días también hemos tratado de que se tome en cuenta, y no en vano Bolivia era el segundo país que tenía paridad y alternancia, las mujeres estábamos representadas en 50%, pero esto no quiere decir que estas mujeres que han estado ahí están reivindicando las necesidades y los derechos de las mujeres. No necesariamente. No necesariamente las mujeres que representan a las mujeres o a los derechos que tenemos que seguir luchando. Efectivamente hay una diferencia del siglo XVIII al XIX y al XX, donde comenzamos en el siglo XX a trabajar los derechos humanos. Este siglo XXI yo creo que además de los derechos humanos, estamos hablando que estos derechos se tienen que extender, por ejemplo, a la naturaleza, al agua, al ser vivo. Eso es lo que aporta este siglo XXI y que se une. Y ese es el desafío. Los gobiernos hasta ahora, ni el anterior ni el actual, todavía han logrado poner en sus agendas los temas de las mujeres. Hasta ahorita podemos ver que existe un vacío en ese tema. ¿Es un saludo a la bandera en este momento? ¿Todo lo que se ha hecho en cuanto a normativas, por ejemplo? Así es. Lo que tenemos que pensar es que no hay una garantía de que sea un hombre o sea una mujer que nos va a garantizar hasta este momento. Tenemos que ver en sus planchas y en sus propuestas demandas reales de las mujeres. El feminicidio en este momento en Bolivia es un tema crucial, nos están matando por ser mujeres y eso tiene que plasmarse en políticas. El tema de la violencia sexual es algo que ya no se puede ni repetir, casi aproximadamente el 70% de las denuncias domésticas en la policía tienen que ver con temas de violencia sexual. Entonces, algo está pasando en el país, hay que cambiar los imaginarios que tenemos, no estamos siendo oídas con el tema de feminicidio, no es suficiente decir, lo sentimos, sí, efectivamente, tenemos que convocar también a los hombres, tenemos que saber qué piensan los hombres cuando dicen que Bolivia está en el segundo lugar en índices en América Latina. Este mensaje también es a los hombres, no solo es a las mujeres víctimas que tenemos. Y que es una llamada de atención para todos los hombres, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Así es. Bueno. Y como decíamos al principio, Bolivia sí es el primer país a nivel Sudamérica con la tasa más alta de feminicidio, y con base a lo último que iban dilucidando, pues también lo patriarcal no radica en el sexo, ¿no? Y en definitiva ni mujeres ni hombres igual van desplegando toda esta serie de estereotipos y roles. Sin embargo, también otra pregunta a propósito. Eso es cierto y es fundamental, y ponemos un paréntesis. El machismo se reproduce, pero no lo reproduce solo el hombre, el papá, sino también lo hace la mamá, y viene desde la abuela.
recordamos eso claramente con los mensajes, las frases típicas. Ella es mujer, tiene que arrinconar, ella es mujer, tiene que saber cocinar. Claro, todo esto va cambiando. Paulatinamente los procesos son largos, sin embargo, ya han iniciado, pero la lucha continúa. Ahora tenemos una dinámica importante, por favor. Sí, Claudia. justamente con las problemáticas que ya estábamos ahora abordando, pero cada una de nuestras invitadas tiene unos carteles y los que les vamos a pedir es que cada una de ellas vayan seleccionando 2 problemas que consideren los más importantes, ¿no? Los más urgentes. Muy bien. Adelante, por favor. Ángela, iniciamos contigo. Feminicidio íntimo. Adelante, desarrollemos este tema. ¿Por qué para ti es uno de los problemas fundamentales que abordamos en la actualidad, que afrontamos? Lamentablemente en Bolivia ya son 28 feminicidios, en Cochabamba son 5 y realmente estamos viendo que no solamente es la muerte de una mujer, es la destrucción de 2 familias, es la orfandad de niños y el feminicidio realmente está dejando huellas lacerantes en las familias, más aún con una ley que está beneficiando a los agresores. El feminicidio, por lo menos para poder tener una sentencia ejecutoriada, tienen que pasar 6, 5 años y hasta ese momento los agresores van a seguir saliendo. Realmente estamos viendo que nadie está tomando importancia a esta problemática que está matando a la sociedad, porque están empezando los niños que realmente han visto y que han sido testigos cómo han muerto sus madres, no les están dando terapias y estamos viendo que se está empezando a crear otro tipo de sociedad por el feminicidio. Muy bien. Esa es la primera opción que ha elegido, el primer problema fundamental que están atravesando en este momento las mujeres. Adelante, por favor. María Esther Pozo, la vicerrectora, feminicidio íntimo. Adelante con la exposición. En realidad creo que los temas fundamentales de este nuevo siglo son el feminicidio y el medio ambiente. Y creo que es imperiosa la necesidad de hablar del feminicidio. Vuelvo a repetir, nos están matando por el hecho de ser mujeres. No hay otra excusa más y es el último escalón que se puede hablar en una organización social como la muerte. Ajá. Estamos hablando de muerte, es una política de muerte. El feminicidio está permitiendo consensuar, fortalecer un determinado poder en las sociedades. El feminicidio es un mensaje hacia las mujeres para no transgredir lo que se piensa que está establecido en la sociedad. Y estas muertes que nos enteramos y de la manera en que nos enteramos y de la manera en que mueren, está alertando a las mujeres para decirles no salgas de noche, no te metas con no te vistas así, no te metas a asumir defensas, liderazgos. Entonces creo que el feminicidio debe asumir. La universidad, por ejemplo, ya tiene un protocolo para tratar los temas de violencia. Realmente es un paso grande, pero incipiente en el accionar, difícil. La universidad es una institución patriarcal. Pongo de ejemplo la universidad porque es la institución que yo conozco. Hasta ahora es muy difícil llamar la atención y generar conciencia sobre el feminicidio, la violencia y el tema del acoso. Es más importante otro tipo de noticias y no este que está afectando a la sociedad, a la mitad de las mujeres que están diciendo en sus demandas y reivindicaciones. Tenemos que decir claramente que este siglo XXI, los movimientos de mujeres han reivindicado el tema de la violencia y el feminicidio, ¿no? Y hay una canción incluso tan conocida y famosa, hacia el Estado, el violador eres tú, al Estado
y me Nació en juzgas Chile, ¿no? por haber nacido. Nació en Chile, ¿no es cierto? Esta En canción. Chile, en base a las reflexiones que hace Rita Segato. Sí, sí. Bueno, en primera instancia hay que destacar que concuerdan nuestras dos primeras entrevistadas con el feminicidio íntimo, que es una de las problemáticas neurálgicas que se tiene en este momento. Y coincidimos, particularmente coincidimos. Quiero destacar, pero este aspecto que es fundamental, la retardación de justicia. Tiene que ver, está muy relacionado, según tu punto de Claro vista. que sí, porque también esta impunidad del feminicidio hace que también el Estado sea cómplice, ¿no? Hay una negligencia sistemática de todas las instancias que tienen que prevenir y atender las violencias, y en muchos casos también vemos cuando una mujer es asesinada, lo que la autopsia no revela es las violencias previas que ha sufrido esa mujer, ¿no? Y desde luego incluso con una denuncia que no ha sido atendida debidamente, y que además en esta indefensión que tienen las víctimas y quienes están pasando por violencia, la ausencia de redes sociales, familiares, de los vecinos, ¿no? Cuando pasa un feminicidio generalmente dicen los vecinos, sí, sabíamos que estaba viviendo violencia, pero no queríamos meternos exactamente, porque no queremos estar en medio de una discusión conyugal, entre comillas. Claro, porque se mantiene este imaginario de que la violencia en la casa es algo privado, que los trapitos sucios no deben salir de la casa, ¿verdad? Ajá. Entonces, lamentablemente, estos estereotipos también hacen que las familias, incluso sabiendo que sus hijas estaban sufriendo violencia, no han actuado, ¿no? Y obviamente que también y hasta el justifican, mensaje, ¿no es cierto? Sí, pero es obviamente algunos por esta familiares. prevalencia de estos roles, de los estereotipos, de los mandatos. Sin embargo, no es en un sentido de justificar, de revictimizar más a las víctimas, porque también el mensaje es para los hombres, desde luego. Si 8 de cada 10 mujeres en Bolivia son violentadas, quiere decir que 8 de cada 10 hombres son violentadores, ¿no? Sin duda, sin duda. Adelante, por favor, Roxana Neri, con la primera opción. Bueno, tal vez para poder contextualizar el tema que hoy realmente, y gracias por la invitación para que podamos tratar esto, porque este es un proceso que seguramente ni siquiera se ha iniciado el año 1800, sí, con aquella revolución. Esto se ha iniciado de siempre. Por lo tanto, yo pusiera como primer problema el machismo. En realidad, este es un mundo gobernado por hombres, y pusiera todos los temas que nos han propuesto el día de hoy como efecto y resultado de este machismo que aún no lo podemos resolver, que aún no lo podemos erradicar. En un mundo que está gobernado por hombres, cualquier revelación, cualquier manifestación, cualquier exigencia de derechos, por supuesto que va a ocasionar una reacción que se va a traducir en violencia, que se va a traducir incluso en gobiernos que no destinen los recursos económicos necesarios y suficientes para un tema de educación, de salud, de concientización de una población. Entonces, yo pusiera como un punto de partida en realidad… El origen de todo. El origen de todo, el machismo. Qué importante eso, Roxana. Así es. Por lo tanto, estos temas, que en realidad, y seguramente no son los únicos, deben haber algunos más, pero creo que están muy bien concentrados en estos puntos que ustedes nos han presentado, se dan lamentablemente en los países desarrollados, subdesarrollados, en los países que seguramente están con un nivel educativo muy alto, y peor aún en los países en los que no tenemos una educación suficiente, ni una educación que esté propendiendo a precisamente esto, a sensibilizar a la población y revertir este tema con el que prácticamente hemos nacido. Entonces, este es el trabajo fundamental que debe una sociedad llevar adelante, y por supuesto que esto nos va a tomar muchísimo tiempo, pero ¿qué es lo importante? Que ya lo hemos iniciado. Hemos iniciado este proceso de reivindicación y de cambio en el que cada una de estas generaciones, quienes estamos presentes acá, y a las amigas a las que yo reconozco muchísimo el trabajo que hacen, cada una con su grano de arena, ustedes con este programa, las instituciones hasta en los homenajes, decimos, ¿qué vamos a festejar hoy día? No hay nada que festejar, pero solo el hecho de decirlo y de mantener en la mente del ciudadano estos temas, estamos aportando para que este tema se revierta
seguramente disminuya. Con que disminuya ya hemos hecho mucho y algún día ojalá se revierta. Bueno, coincide, ¿no es cierto?, también con su segunda opción, el machismo, es el tema fundamental también Sí. que tiene que afrontar la mujer en este siglo XXI. Sí, realmente Roxana tiene razón, es un punto de partida el machismo para que llegue a un feminicidio, efectivamente. ¿Por qué están llegando ahora los feminicidios? ¿Por qué dicen que han aumentado los casos? Es porque ¿Cuántos, a propósito, perdón, cuántos casos se han registrado hasta la fecha aquí en Cochabamba? 5 casos. 5 casos. 5 casos de feminicidio. Feminicidios. Durante esta gestión, ¿verdad? Sí. Solo en esta, 3 meses. en lo que va de la gestión. A comparación del año pasado, ¿cómo vamos? Eh, No quiero tomar realmente, esto como cifras, pero es un parámetro importante. La estadística de estos 2 primeros meses, por lo menos de enero, ha sido increíble, que en un día han muerto 3 mujeres a nivel nacional. Terrible. Cada 2 días estaba muriendo una mujer y han hecho caso omiso. Es solamente lanzar una alerta de decir, este año se va a luchar contra el feminicidio y contra el infanticidio. ¿Pero qué están haciendo? Nada. Hasta el día de hoy no vemos realmente nada. Es por eso que también ha nacido esta ley desde el año pasado que se ha promulgado, la ley de abreviación procesal, la ley 1173, que está dejando en indefensión a las mujeres, está empezando a dejar con medidas sustitutivas a los agresores acusados que ya están en una primera instancia acusados por feminicidio, están empezando a salir, 7 ya han salido. Y la sociedad civil tiene que alarmarse porque lamentablemente estamos empezando a caminar en medio de esa sociedad. Hombres que han incurrido en las tentativas de feminicidio, están acusados con tentativas de feminicidios, están empezando a salir para ir a terminar lo que no han hecho. Están saliendo los agresores que están acusados de feminicidio para ir a vengarse de las familias y darse la fuga. Eso es lo que esta ley está haciendo con las mujeres en este momento. Hay una madre que se ha encadenado antes de ayer, sí, justamente porque el acusado ha matado con 34 puñaladas a su hija y está a punto de salir. 7 ya han salido, entonces esto nos tiene que alarmar demasiado y este es un tema... Bueno, y la familia, ojo, que ya ha recibido amenazas. Sí. Sí. Amenazas. No solamente es la familia, los abogados que han seguido, las activistas que hemos gritado, la gente que ha estado alrededor apoyando este proceso, también tememos porque estas personas que van a salir gracias a esta ley, podemos correr riesgo y no se están dando cuenta. No puede ser posible que digan este año se lucha contra el feminicidio y contra el infanticidio y hasta el día de hoy no puedan modificar esta ley. Las autoridades están durmiendo con esta ley y están permitiendo que la sociedad empiece a caminar en medio de delincuentes, de asesinos, de feminicidas, de violadores, de infanticidas, y es la verdad. Bueno, el anterior gobierno, por una parte, creaba la FELCB y por otra parte promulga esta normativa. ¿De qué estamos hablando? ¿Una hipocresía? Bueno, en realidad, esta ley ha respondido de alguna forma al tema de quienes están en privación de libertad sin una sentencia justa, porque también Bolivia es uno de los países que tiene mayor número de detenidos. Sin embargo, no se ha contemplado que los delitos contra la vida y contra la libertad sexual deberían eximirse de Claro. esto, ¿no? Y eso es algo muy urgente que esperemos de verdad se pueda modificar, porque como decías, Ángela, estamos en un estado de alerta. Bueno, todos muy alarmados por las cifras que realmente hasta nos avergüenzan a todos los hombres, nos avergüenzan y nos llenan de tristeza, porque cuántas familias han quedado destrozadas, cuántos niños han quedado en la orfandad, han quedado con sus abuelos, con los tíos, han quedado sin absolutamente nadie que los defienda. Bueno, realmente la cuestión es muy triste y es una llamada de atención. Ahora, el tema de la justicia, ni qué decir, tenemos que hacer bastante, tenemos que hacer mucho. Las condiciones en las que trabaja la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia son realmente deplorables. Están en pequeños espacios atendiendo a mujeres que están totalmente destrozadas haciendo una denuncia. Se la revictimiza, por supuesto, tienen que dar la explicación al portero, al oficial, al psicólogo, y tienen que hacerlo al lado del agresor. Ojo, ojo. Y después les dicen, ya, mañana los atendemos, vuelvan a su casa, regresen mañana. Regresan al lugar donde ha surgido toda la violencia. ¿Qué es lo que está pasando?
Más preocupante aún que incluso la infraestructura de estos lugares es los sesgos de género de quienes están atendiendo estos casos, ¿no? Porque este machismo que han identificado nuestras invitadas permea totalmente la forma como los efectivos policiales, los fiscales y quienes están juzgando están analizando estos casos, ¿no? Desde esta mirada machista también, y es por eso que la impunidad sigue campante también. Muy bien, vamos con la segunda opción que ha elegido también, machismo. Adelante, por favor. Estoy de acuerdo con Roxana, el tema del machismo es un tema crucial que parte desde la organización patriarcal que ha ido definiendo las sociedades en el transcurso histórico de las sociedades. Pero también quiero puntualizar que cuando hablamos de machismo tenemos que hablar de que el machismo también ha cambiado. El machismo ha tenido modificaciones y podríamos hablar del neomachismo o de los micromachismos. Y justamente lo que menciona respecto a la ley 1173 y que además declaramos que este año es la lucha contra el feminicidio y que vamos a apoyar, existe un Estado que por un lado es protector y nos genera normativas, la ley contra la violencia, la ley de violencia y acoso político. Sin embargo, es un mensaje que dice, ustedes son sujetos de protección, y tampoco eso debería ser así. ¿Por qué solo las mujeres somos sujetos de protección? Las mujeres queremos andar libres por las calles, sin miedo. Y el Sin Estado, necesidad de tener protección. Así es. Ese es el objetivo. Entonces el Estado dice, sí, vamos a luchar, y por otro lado saca una ley que es la 1173, y podríamos llamar que esto es un neopatriarcado, ¿no? Que tiene dos caras. Por un lado nos advierte también, cuidado, ustedes necesitan ser cuidadas, hace tiempo nos catalogaban como una minoría de edad, éramos menores de edad. Creo que el código de Banzer reformula y nos quita de esta minoría de edad. Este es un patriarcado. Creo que el tema del machismo sí es importante, está vigente, pero también tenemos que ver qué cosas se han modificado, ¿no? Qué cosas nos han dicho, ya está bien, ustedes pueden venir hasta aquí, pero más allá ya no. Porque si realmente hubiera la aceptación solo de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la naturaleza, no tuviéramos estos índices de desastre que estamos teniendo, como el feminicidio, la destrucción del medio ambiente, el calentamiento global y muchas otras cosas que podemos nombrar. Los mandatos sociales dan las instituciones, da la iglesia. Estamos viendo la intervención de la religión en las organizaciones sociales en desventaja hacia las mujeres, ¿no? Los mensajes que, por ejemplo, ha dado un candidato en la anterior elección hacia las mujeres han sido nefastos. Así es. ¿no? ¿Hablamos de Cárdenas o Chi? Hablemos Sí, con nombre y de apellido. Cárdenas también, o sea, han generado un concepto de política de género que no hay tal, tratando de encerrar todas las reivindicaciones de las mujeres y negando lo que hemos avanzado las mujeres, porque sí hay cambios, hemos logrado. La generación de mi abuela y de mi mamá es diferente a mi generación y seguramente diferente a la de mi hija. O sea, ellos ya no van a trabajar y luchar como yo he luchado, por ejemplo, con el movimiento feminista en la década del 70 y 80. Hay ya muchas reivindicaciones, las mujeres podemos salir, estamos presentes en todos los espacios. La universidad tiene por lo menos una alumna en todas sus carreras mujer. Y no así, hay carreras que son exclusivamente de mujeres. Pero las mujeres están en todas las ingenierías, en ciencias sociales, y basta salir a las calles y ver que estamos trabajando en todos los espacios. Bueno. En cifras, en la universidad, más del 50% de los estudiantes son mujeres. Ojo, ese es un buen dato.
Elijamos, por favor, la tercera opción. Adelante. En realidad, La segunda opción. la segunda opción, bueno, yo creo que todo tiene que ver el tema del avance en cuanto a los derechos, ¿no? Y aquí podemos ingresar en los derechos laborales, en los derechos incluso de las sexuales y reproductivos, el derecho a la educación, todos estos temas que tienen que ver con la manifestación de la mujer. Esta sociedad debe brindarme esto a mí como mujer, como persona, y en esto va el tema del trabajo, el tema de la educación, etc. Entonces, yo englobaría todo esto. Pero, sin embargo, también quiero mencionar algo. Yo a veces siento que nosotros como Bolivia, a veces somos una sociedad que no termina de lograr tal vez una identidad propia en esto de la lucha que tiene la mujer específicamente en su posicionamiento en la sociedad en su conjunto. Si partimos que esto es un proceso que no solamente lo vive Bolivia, sino el mundo en general, partimos que estamos en un mundo machista manejado por hombres y esta es una lucha de poder que no la podemos ignorar, no es verdad, por eso es una lucha tan dura, tan fuerte, y el feminicidio y todos los problemas que vamos viendo es un efecto de esto. Entonces, este proceso está avanzando sus pasos, pero nuestra sociedad, y la boliviana en particular, debemos exigirnos un proceso de maduración también. Cuando tengamos esta maduración, vamos a evitar y vamos a salir de este doble discurso y de la doble moral. Y quiero hablar de esto específicamente porque, en realidad, año tras año, y ojalá que quienes nos estén viendo esta noche, no cambien de canal. ¿Por qué lo digo? Porque estos temas los vamos repitiendo en una letanía, ¿no es cierto? No tenemos nada que festejar, las autoridades no han hecho lo suficiente, no hay recursos suficientes, siguen muriendo las mujeres, sigue habiendo violencia, etcétera, etcétera, y todo lo que estamos repitiendo hoy. Por lo tanto, este programa, ojalá que quede como un aporte, no solamente de reflexión, sino también de esperanza. Y cada uno de nosotros, de los que está viendo este programa y cada una de nosotras en el ámbito que nos movamos, entremos en un proceso también de reflexión, porque esta doble moral la vamos repitiendo permanentemente. Y yo tengo una experiencia con mi hija, una anécdota. Tengo una hija y un hijo. Y Dios me bendijo con varón y mujer. Y algún momento que yo tuve un tema que observé a mi nuera, mi hija escuchó. Y le dije a mi hijo, ¿no? Hijo, tal vez esto. Y mi hija me dice, mamita, ¿tú le dirías lo mismo a mi esposo respecto a mí? Y me hizo reflexionar. Y realmente es así. A veces tendemos a esta cosa, queriendo o sin querer, a pesar del esfuerzo que nosotros podamos hacer respecto a nuestra circunstancia en la sociedad. Entonces, yo resumiría esto, ¿no? El tema de los derechos y todo, este es un proceso que debemos exigirnos maduración y honestidad propia, honestidad con nosotros mismos, no solamente seamos en discurso, sino también en acción. Y esto, lógicamente, va a traducirse en que tengamos familias que actúen coherentemente, ¿no? Instituciones que actúen coherentemente, y eso también nos va a dar la solvencia moral para exigir a las autoridades normativa coherente y honesta. No vamos a meternos en el tema político, hemos tenido años estos últimos, pero ha sido un tema, un retroceso increíble, porque si bien hemos tenido, por ejemplo, la ley 348, que yo la valoro muchísimo, pero en las acciones teníamos un gobierno que realmente nos ha hasta humillado, ¿no es cierto?, a las mujeres. Entonces, yo focalizaría esta parte en la coherencia y no en la doble moral en la que a veces incurrimos. Muy bien. Es un proceso de transformación. En la casa particularmente muchos ya vemos que la situación ha cambiado de un tiempo a esta parte. Los hombres y las mujeres realizan prácticamente los mismos roles. En mi casa, bueno, y es lo mismo. Ya está ocurriendo esto. Y bueno, este mensaje también se les da a los niños, a las niñas, a nuestros hijos, y creo que este es un proceso que ha iniciado y que no tiene marcha atrás, y que va a lograr finalmente una sociedad más armónica, que es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Respetarnos entre todos y respetar a la naturaleza. Muy bien.
Así es, pero también cabe mencionar que si bien hemos hablado de cambios políticos, sociales, económicos, los derechos laborales, creo que todavía la esfera privada y la casa es lo que falta transformar y es donde, si bien hay cambios, como dices, Alex, todavía falta que haya un reparto equitativo, haya corresponsabilidad del Estado respecto a esta doble jornada o triple jornada que muchas veces asume la mujer, ¿no? O sea, no hay muchas estadísticas en Bolivia, pero son muchas más horas las mujeres que trabajan en el cuidado de las personas que lo necesitan, niños menores de 5 años, personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, y esas tareas recaen sobre las mujeres. Muy bien. Vamos con la otra dinámica, por favor, Claudia. Sí, tenemos ahora la siguiente dinámica, sobre todo para en este tiempo electoral, ¿cuáles creen ustedes que son los temas que se deben atender con carácter de urgencia? Vamos a elegir solamente una temática y la vamos a desarrollar. Les mencionamos algunas de las que hemos escrito, hemos elegido, por supuesto, ha sido un análisis arduo que hemos realizado Claudia y yo. Por ejemplo, está el tema del aborto legal gratuito, prevención de la violencia y feminicidio, jubilación para las mujeres amas de casa, fomento a microcréditos y emprendimientos de mujeres, paridad y alternancia en el binomio presidente-presidenta, vicepresidente-vicepresidenta, políticas de corresponsabilidad de cuidado y trabajo doméstico, subsidios para huérfanos de feminicidios, terapia para hombres con procesos de violencia y prevención de las violencias con hombres, y orientación educativa en el marco de la prevención de la violencia de género. Y si tuvieran algún otro tema que quieren priorizar en este contexto electoral, sobre todo, si bien algunos de los programas de los candidatos ya han salido, es importante que desde las mujeres también se cuestionen y se hagan propuestas. Claro, y este es el espacio adecuado para que se pronuncien y, por supuesto, las candidatas y los candidatos tomen en cuenta lo que se va a decir en esta oportunidad, porque es fundamental, y además que son representantes, mujeres activistas que han ido desarrollando su trabajo a lo largo de todos estos años y saben sobre el tema, saben de las necesidades que tienen las mujeres en este momento. Adelante. Bueno, para mí, dentro de las listas, en el ámbito en el que escogemos trabajo, una sola, ojo, sí, la fundamental. Sí, la fundamental es la prevención de violencia y feminicidio. Cuando hablamos de prevención de violencia y feminicidio, hablamos de políticas públicas verdaderas para las mujeres. En esto entra el fomento de créditos y emprendimientos para las mujeres, porque si tú le das un trabajo seguro o por lo menos le das un crédito a una mujer para que pueda salir adelante, ya no va a haber una dependencia económica. También tiene que ver la política de corresponsabilidad de trabajo doméstico, tiene que entrar dentro de la prevención de violencia y feminicidio. Qué importante los subsidios para los huérfanos de feminicidios. Qué importante es una política pública que debe de una vez darse el nuevo gobierno, o por lo menos que esté dentro de las propuestas. Son niños que tenemos que ver, que tienen que llevar terapias psicológicas por lo menos 2 años. Tenemos que saber que están bien alimentados, que están con educación, porque muchas veces no se olviden que se quedan con las abuelitas. Y muchas veces sabemos que ellas a veces solamente con su bono tienen para vivir y los niños están abandonados. Dentro de la prevención de violencia y feminicidio entran las terapias para hombres con procesos de violencia. El artículo 31 de la ley 348 habla sobre la rehabilitación que hasta el día de hoy tendrían la gobernación y los municipios que implementar estos centros y hasta el día de hoy no vemos estos centros. Qué importante también hablar dentro de la prevención de violencia y feminicidio, la orientación educativa. Qué importante sería tener una materia troncal como matemáticas, sociales, ciencias naturales que hable sobre la violencia de género, tendría que hablar sobre corresponsabilidad, tendría que abordar temas sobre el machismo. Qué importante sería tener una materia troncal para poder tener esta prevención de violencia y feminicidio. Las mujeres lo que necesitan en este momento están dependiendo porque reciben el dinero del varón. La dependencia económica y la dependencia emocional solamente con políticas públicas se pueden trabajar, dando realmente un proyecto integral para las mujeres donde les puedan ofrecer un trabajo seguro, guarderías, que es tan importante para que dejen a sus niños, capacitaciones. Muchas de las mujeres no han podido terminar de estudiar, no han trabajado. La violencia psicológica es lo primero que les han matado a estas mujeres. Necesitan un lugar donde vivir y si el Estado puede resguardar todo eso, los índices van a bajar.
Ahora María Esther, con tu propuesta, por favor. Bueno, yo quiero tomarme la libertad de hablar sobre acoso, violencia política, y tenemos una ley que sanciona en el país. Y no puedo dejar de hablar de esto, nada menos un 8 de marzo. Esto existe, es importante. Las mujeres que desarrollan papeles políticos, estamos viendo cómo sufren de esta violencia, acoso y político. La universidad también existe y es un hecho muy fuerte que las mujeres tenemos que saber que existe una normativa que sanciona, porque si no, las mujeres no vamos a poder estar en puestos de decisión, ni vamos a poder reclamar paridad ni alternancia. Creo que esto es fundamental. También quiero decir que en la universidad yo estoy siguiendo un proceso por acoso y violencia política en cuanto, toda vez que soy autoridad, se agrede a mi persona, se agrede a todo mi accionar por el hecho de ser mujer. Una vez dicho esto, yo pensaría en estos elementos que ustedes proponen. Las políticas de corresponsabilidad, de cuidado y trabajo doméstico, que no contempla ni la universidad, se pierde en la universidad. La universidad no tiene el dato de cuidado que desarrollamos las docentes, las estudiantes y las administrativas. Claro. ¿Por qué será que la sociedad nunca ha dado importancia a esta actividad de cuidado que es principal y prioritaria? No podría existir sociedad ni organizaciones sociales si no atendemos este tema del cuidado, ¿no? Ajá, muy bien. Bolivia tiene esas excepciones y que llaman la atención. Nosotros tenemos en el Código de Familia un artículo que dice que el trabajo doméstico debe ser de responsabilidad de hombres y de mujeres. Quiere decir que ya está contemplando. También el hecho de cuando son bienes gananciales, la ley dice que se divide a mitad, aunque la mujer solo haya hecho trabajo doméstico. Creo que eso es importante. Por otro lado, también quiero poner en el tapete, aprovechando la oportunidad, el tema del aborto legal. En América Latina este tema está siendo tratado y podemos ver miles de mujeres en las calles, en España, Argentina, Chile, reclamando este derecho de que las mujeres tendrían el derecho a decidir. Por supuesto que esto convoca muchos temas y que hay que trabajar, pero el Estado no puede cerrar sus ojos. Tampoco el Estado puede decidir sobre el cuerpo de las mujeres, ni la Iglesia. Son las mujeres las que tienen que decidir sobre su cuerpo. Es una reivindicación que se hace desde las mujeres. Muy bien. Le pasamos también la pregunta. Qué excelente dinámica, porque hay temas que realmente que plantean ustedes, que realmente yo veo que todos estos son muy importantes. He tratado de poner cuál era 1, 2 o 3 y realmente todos son muy importantes. Pero partiendo del hecho de que es en el hogar, es en la familia donde debiéramos buscar la primera armonía como ciudadanos, yo pondría las políticas de corresponsabilidad, de cuidado y trabajo doméstico como punto número 1. Si bien a nivel local, no sé si a nivel nacional, tenemos actualmente una ley que ha sido promulgada, una ley municipal hace poco, que habla de la corresponsabilidad. Porque estoy convencida de que es en el hogar donde debiéramos generar la primera sonrisa, para luego enfrentar tal vez las calles, ¿no? Y las mujeres debemos ser, digamos, protagonistas en esto, al brindarnos que esta ley realmente se empiece a aplicar. Tengo entendido que a nivel municipal se está trabajando en la reglamentación. ¿De qué habla esta ley? ¿No? Porque yo me preguntaba, ¿y cómo el Estado va a hacer que haya esa corresponsabilidad y que se cumpla? Va a ir a tu casa y cada día va a revisar, estás haciendo tú, ¿no? En fin, muy complicado. Es bastante complejo. Sin embargo, sí considero que es un avance. Uno de los elementos, por ejemplo, es dar mayores oportunidades a la mujer a que tomen atención, oportunidades a la mujer a que no tenga que cuidar solamente ella a los niños
o a sus papás o a los abuelitos, y que se generen guarderías o centros donde se puedan llevar a los niños, y de igual manera algunos centros donde pueda llevar a los abuelitos y que ella pueda realizar sus trabajos, pero siempre manteniendo que ella es la responsable, ¿no? Y que vea algunas alternativas. Pero ya es un paso, un avance, habla de la corresponsabilidad y se supone que esposo y esposa son responsables y se generen estas condiciones. Pondría esa como número 1. Y como número 2, si me permiten, la orientación educativa en el marco de la prevención de violencia de género, ¿no? Que sigue siendo un tema fundamental. Y si nos ponemos a observar, son dos temas que van marcando la sociedad, la violencia y el tema medioambiental, ¿no? Son dos agendas que están marcando, y que ambas hablan de violencia. Si nos ponemos a pensar lo que pasa con el medio ambiente, es un tema de violencia del ser humano hacia nuestra naturaleza. Entonces, pusiera esto como número 2. Como número 3, me parece muy novedoso esto de una jubilación para las mujeres amas de casa. El tema económico es central para la violencia que muchas veces recibe la mujer, y creo que si bien es bastante amplio, porque si solamente con el SUS hemos tenido tanto problema, ¿no? Porque es un escenario tan amplio de gente y de normativa, qué sé yo, tal vez la jubilación para una ama de casa, seguramente también pero sería un tema muy importante, muy novedoso, para darle una tranquilidad al ama de casa, que una vez que termina de trabajar tal vez en alguna institución o lo que fuera, dicho sea de paso, con las jubilaciones que son hasta a veces ridículas, ¿no? Ridículas. Entonces, creo que este tema podría ser bastante interesante de poder tratar. Todos los que se desglosan, que también me parecen geniales, el tema de la terapia para los varones que ejerce violencia, el tema de nuestros huérfanos, que también creo que de alguna manera está en la ley 348, que también vale la pena que todos la conozcamos y que la utilicemos más. Muy bien, excelente. Les hemos dado insumos para los candidatos que nos ven y candidatas, insumos para que presenten sus propuestas y ojalá que no quede en el papel, porque esto tiene que plasmarse de una vez por todas, porque es el momento de realizar el cambio trascendental. Y lo estamos haciendo de a poco, sin duda alguna, pero hay que avanzar bastante. Claudia, ya se nos va el tiempo, es importante mencionar la participación del Centro de Estudios Superiores Universitarios, una institución que va trabajando también en el tema de género. Sí, es una unidad transdisciplinaria que ofrece, además de formación de posgrado, también investigación en diferentes áreas. Justamente María Esther, que ha sido la directora del centro y también del área de estudios de género, y pues también desde ese espacio se están impulsando diferentes investigaciones en la materia, porque es importante tener espacios como este, tener espacios de investigación. Nuestras invitadas desde cada una de las esferas en las que está trabajando también está haciendo un aporte importante, porque es imprescindible seguir en esta fecha conmemorando, pero también reivindicando todo lo que falta por hacer. Excelente. Tenemos 2 minutos y vamos finalizando, por favor, palabras finales. En 2 minutos, a ver, lo dividimos, 30 segundos cada uno, por favor, a la población cochabambina, a todos los actores políticos, a toda la población boliviana. ¿Qué es lo que le dicen en esta fecha especial? 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Adelante, Ángela. Bueno, el 8 de marzo, como ya lo habíamos mencionado, no es un día de fiesta, es un día de reivindicación de los derechos de las mujeres, ver realmente que hasta el día de hoy los derechos en los casos de violencia no ha avanzado nada. Vemos que recién nomás el UNPA había sacado una estadística que Bolivia es el segundo país a nivel mundial con mayor embarazo adolescente, y es de preocuparse. No podemos seguir con estas cifras, tenemos que reaccionar. Creemos que les hemos dado insumos para que puedan los nuevos partidos políticos, las propuestas que les hemos brindado, puedan tomarlas en cuenta, porque las mujeres están empezando a levantar y la voz de los colectivos y de las instituciones está siendo cada vez más fuerte. Adelante, por favor. Bueno, yo quiero primero felicitar a Roxana y aquí a las mujeres de Fuego que prestan su solidaridad, apoyo a las mujeres. Realmente las admiro. Roxana, también a ti, el trabajo que has venido haciendo en favor de nosotras y la representación que has hecho en Cochabamba, creo que ha sido muy importante. Sin duda, no hay nada que festejar. Sin embargo, este día nos sirve para llamar la atención sobre temas cruciales que ahora está
en discusión: el feminicidio, el tema del aborto, el tema de violencia y la violencia sexual a las niñas. Creo que si una sociedad se considera humana, debe tener el respeto y reconocer a las mujeres como sujetos humanos. Somos tan sujetos humanos como los hombres. Asimismo, debemos ser tratados en una organización social. Bueno, de igual manera agradecerles mucho esta invitación y para mí un privilegio haber compartido con Ángela y con María Esther. Yo solamente trato de ver el vaso medio lleno, eso es una norma de vida y valoro muchísimo todo lo que se ha hecho hasta ahora como sociedad, como Cochabamba particularmente tenemos normativa en la que estamos trabajando, la sociedad en su conjunto, porque cada uno aporta, no solamente porque esté en un cargo público, cada día desde su barrio, desde su hogar, generando esperanza. Yo quisiera esto destacar para que este proceso social que se viene dando pues tenga resultados, ojalá nuestras hijas y nuestras nietas, y creo que ya nosotras mismas vamos viviendo estos resultados positivos. Queda mucho por hacer, sin embargo, demos nuestro aporte para que esto que queda mucho por hacer, se logre hacer, pero erradicando la doble moral, que lo que decimos sea coherente con lo que hacemos. Esto va para todos. Y termino con una encuesta bien interesante que había hecho El Deber hace algún tiempo, y dice, ¿cómo las ven a las mujeres? Muy breve. Primero, el 85% nos ponen en primer lugar como trabajadoras, ¿no? O sea, el 75% como luchadoras, el 30% como amorosas, o sea, el 30% nos ve como amorosas, qué poquito, el 25% como alegres, como amables el 20%, y como sobreprotectoras el 17%. Me ha llamado la atención esto porque realmente estamos encasilladas tal vez en el tema de la lucha, del trabajo, ¿no? Siempre el hacer. Ojalá que se revierta un poquito esto y nos vean más amorosas, más alegres y más aporte genuino, tierno a la sociedad, que también lo somos. Son el núcleo fundamental de la familia y de la sociedad. El pilar fundamental, un hijo sin mamá, una hija sin mamá, es lo más triste, ¿no es cierto? Bueno, les agradecemos por su visita, por acompañarnos y brindarnos toda esta reflexión. Hay mucho por hacer, sin duda alguna, la transformación se está dando, el proceso va a ser arduo, duro, y sin duda alguna va a conllevar muchas muertes más, pero todos tenemos que dar nuestro granito de arena para que cambie todo esto de una vez. Y bueno, nos ha faltado el tiempo, indudablemente, sin embargo, ha sido un espacio muy reflexivo, muy interesante. Agradecer de verdad profundamente a quienes nos han acompañado esta mañana y pues esta noche. Y pues seguramente tendremos otros programas así. Necesario. Muchas gracias. Agradecemos la visita en esta oportunidad de Ángela Nogales, representante del colectivo Mujeres de Fuego, la vicerrectora de nuestra Universidad Mayor de San Simón, doctora María Esther Pozo, además de Roxana Neri, ex autoridad municipal, autoridad departamental, y bueno, nosotros muy contentos por su sintonía, gentiles televidentes. Esperamos que haya sido de gran aporte este conversatorio que hemos realizado en televisión universitaria. Muy buenas noches, Claudia, y muchas gracias por tu compañía. Gracias, Alex, a ti también. Buenas noches, Cochabamba.